Hoy es martes 18 de agosto del 2020, soy Karina Cortés y para mí es un verdadero placer saludarle y acompañarle en XEU La U de Veracruz, en el 98.1 FM y en internet en xeu.mx. Hoy vamos a platicar de un poco acerca de autoestima, pero pues vamos a hablar de si te amas o te odias, cómo realmente puedes demostrarte a ti mismo y también demostrar a los demás cuáles son los sentimientos que tienes pues hacia tu persona, y esto y mucho más lo vamos a platicar el día de hoy en el programa. Queremos escuchar sus opiniones, sus comentarios al 229-2010-100 229-2010-100 y vía Facebook en XEU Noticias Veracruz. Puede usted, pues, por supuesto, que participar con nosotros. ¿Te amas o te odias? Vamos a saludar a la psicóloga Mariel Ortiz, que ya está con nosotros en la línea telefónica. Psicóloga Mariel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Cari, muy buenas noches. Un gusto estar aquí compartiendo un poco de conocimientos. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Pues, ¿te amas o te odias? Hablemos un poco de autoestima. ¿Qué es la autoestima? Bueno, Cari, pues un tema bastante importante, porque no es como que la autoestima es algo que se tiene o no se tiene, ¿sí? O sea, es decir, el autoestima tiene que ver con qué es lo que pensamos, sentimos, percibimos acerca de nosotros y qué valor le damos a ese sentir, ese pensar. Es decir, todos tenemos un grado de estima porque todos nos percibimos de alguna manera. Si bien, como siempre digo, vamos a hablar de aspectos generales, pues cada persona vive su particularidad. Entonces vamos a invitarlos a los que nos escuchan a que en cada palabra que escuchen en el programa de hoy también se piensen desde su particularidad. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque fíjate que la época en la que vivimos actualmente es difícil intentar conciliar con uno mismo, ya que esta sociedad invita a pensarse de una manera como si fuéramos moldes, ¿no? De repente es la clave de la felicidad, la clave del amor propio, la clave de la autoestima perfecta, y en esas claves pues se van olvidando cosas muy importantes, que es pues lo que vivimos propiamente cada persona, ¿no? Cómo concebimos el mundo. Ya desde que nacimos, y nacimos en un contexto muy particular, familiar, social, cultural, económico, pues ya se van configurando distinto cada una de nuestras personalidades y nuestra forma de ver el mundo. Entonces, si bien hay algo social que nos atraviesa, pues también es muy importante empezar por vernos como seres particulares que procesamos y vivimos distinto cada cosa. Y en esta sociedad que, no sé si te has dado cuenta, ha tirado más hacia el hiperpositivismo o positivismo tóxico, como suele llamarse, al amor propio como el nuevo mandato y a la felicidad como la única emoción válida, o las emociones positivas como las únicas emociones válidas, pues el nuevo malestar de nuestra cultura va teniendo que ver con estos nuevos ideales, ¿no? Sí. Entonces termina dividiéndose todo con o te amas o te odias, ¿no? O sea, parece que no hay puntos medios. Es ámate a ti mismo, debes amarte a ti mismo, no te odies, debes aceptarte sin condiciones. Y pues al final parece ser que es el único dilema a resolver, ¿no? O me amo o me odio, ¿sí? ¿Y qué pasa en medio de todo eso, no? ¿Qué pasa en medio de amarse y odiarse? Entonces es muy interesante el tema, porque nos va a llevar a pensar, y mi idea o mi objetivo hoy es que tratemos de tener quizá una mirada un poco más crítica de esto que nos están vendiendo hoy los libros de autoayuda y las cuentas de autoayuda, y pensar, bueno, a ver, ¿y esto que estoy consumiendo aquí, qué me está llevando a pensar sobre mí mismo? Uh-huh. ¿Realmente me ayuda a quererme más? Sí. ¿O me pone más en duda sobre lo que siento por mí mismo, no? Sí, eso es muy interesante lo que mencionas, y yo creo que en este asunto de si te amas o te odias es importante lo que dices, porque entonces puede haber medias tintas, ¿no? Y así es la vida, no simplemente es negro o es blanco. Y sí, fíjate que es así, porque vamos a pensar a la relación
con uno mismo, no muy distinta a la relación que tenemos con las otras personas, ¿sí? O sea, por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio de reflexión. Todos aquí tenemos por lo menos un amigo o una relación con alguien, ¿no? Sea familiar, sea amistad, sea de pareja, de alguien a quien queremos mucho. Y yo quiero preguntar si todo el tiempo se sienten bien con esa persona. Uh-huh. Todo el tiempo. Estoy hablando del 100% del tiempo y de las situaciones. Y a lo mejor casi todos vamos a responder, pues no, realmente no todo el tiempo, porque hasta de mi mejor amiga a veces me choca que no me contesta los mensajes enseguida, por ejemplo, ¿no? Sí, o que se haga la desaparecida, ¿no? O que se haga la desaparecida, ¿no? O de mi pareja, aunque lo amo, aunque es muy importante para mí, pues la verdad es que no me gusta, no sé, que ronca en las noches, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a trasladar esta reflexión a la relación con uno mismo, ¿sí? Hay cosas que nos van a gustar mucho y hay cosas que no nos van a gustar. Sí. Y esas cosas que no nos gustan no necesariamente están hablando de una relación patológica con uno mismo, Uh-huh. ¿sí? Todo va a depender de varios factores que vamos a ir hablando, pero es muy importante decir esto porque el hiperpositivismo, que me parece que podríamos hacerlo en otro programa, profundizar el tema, porque sobre todo ahora con todo lo de la cuarentena, las redes sociales, uno pasa más tiempo en redes sociales y en las redes sociales solo se expone los felices que somos, ya no estamos en la cultura emo, ¿no? Sí. Que solo exponía a lo mejor la tristeza, la Uh-huh. depresión, ahora es el otro extremo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa cultura hiperpositivista en realidad termina siendo o formulando un mecanismo de defensa que niega o esconde o enmascara las verdaderas emociones que vivimos diariamente. Y es que somos un carrusel de emociones, somos una montaña rusa de emociones, ¿sí? No todo el tiempo nos estamos sintiendo bien, tan siquiera, por ejemplo, podemos escuchar una mala noticia y sentirnos entristecidos durante 5 o 6 minutos, ¿no? Por poner un tiempo, a pesar de que hayamos amanecido contentos. O que sientas empatía por algo que pasó, ¿no? En el mundo o alguna situación y dices, bueno, pues ya me bajoné y al rato ya estás como si nada. Exactamente. Y hablando entonces del amor, justamente las redes sociales que solo exponen, o en general la gente solo expone lo bueno, uno termina sintiendo que todos se aman y que uno se odia, ¿no? Sí. O sea, parece ser que la que sube la foto en bikini, aunque a lo mejor no tenga este cuerpo de estereotipo, pues como la sube la foto seguramente tiene una autoestima envidiable, ¿no? Pero no siempre es así. Y entonces uno termina sintiendo que porque le molesta cómo se ve en el espejo, que porque no se gusta, entonces no se quiere. Porque supuestamente el amor propio nos dice que nos tenemos que querer y aceptar aún con nuestros defectos. ¿Y qué pasa si hay algún defecto que no lo aceptamos del todo, que nos incomoda? Entonces, ¿qué significa? ¿Que tenemos baja autoestima? Uh-huh. Pues hay que empezar a cuestionar todo eso, ¿no? Y esto que mencionas, psicóloga Mariel, del amor propio en redes sociales, esto sí es una cosa, pero peligrosa, ¿no? O sea, sí. es una situación que sí te puede poner en jaque. Yo al menos que de repente, pues, bajé Instagram, a veces subo alguna que otra publicación, alguna fotito, pero de verdad que veo a las influencers y a los Instagramers y sí es sorprendente, ¿no? Lo que hacen es, específicamente sigo a una chica que es médico, que da tips de skincare, y la veo como de repente la atacan por su peso y porque sube fotos como haciendo ejercicio y es medio llenita. Entonces sí es una situación de que de repente dices, bueno, son personas que te hablan y te hablan de amor propio y a veces por lo que publican hasta dices, bueno, lo tienen o no lo tienen, o cómo quieres inculcar algo que pues
que es raro, ¿no? Es como hay mucha incongruencia en los contenidos que vemos en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Pues es interesante el análisis que hacemos el día de hoy aquí en el programa acerca del amor hacia uno mismo. Sí, completamente de acuerdo, porque el factor ahora, la dimensionalidad que se le da al amor propio es hoy por hoy me parece como muy exagerada, ya que el amor propio es solamente un aspecto de la personalidad de cada uno. Es decir, el yo, sí que es una instancia, el yo de cada persona tiene muchas dimensiones, y una de esas dimensiones, pequeñita, tal vez como la más dinámica, la más cambiante, es eso llamado amor propio. Y es ahí donde, dándole tanta importancia a este aspecto, perdemos de vista otros aspectos que sostienen ese amor propio. Pero específicamente, ¿cómo se va construyendo esto de amarse, de quererse, la estima hacia uno mismo? Una de las dimensiones que tiene este amor propio es la dimensión social. Y esto involucra a otras personas. Y no es algo puramente individual, ¿sí? Porque si fuera individual, solamente sería, por ejemplo, vanidad, o se lo llamaría narcisismo, o egocentrismo. O sea que sí o sí involucra la relación con otra persona. Es decir, que es singular de cada uno y a la vez también es social. Desde el punto de vista singular, tiene que ver con la propia estima que tiene cada persona hacia ella misma. Sí. Es decir, es tan singular que no todos nos queremos de la misma manera. Entonces ahí entra, me parece, como en conflicto cuando empezamos a leer, por ejemplo, un libro de autoayuda que nos enseña o que dice que nos va a enseñar a amarnos. Entonces nos dice cómo deberíamos amarnos. Fíjate que ya la palabra deberíamos es una imposición, es un deber, es hacerlo no como nosotros queramos, no como nosotros podamos, sino como una imposición externa. Entonces es ahí en ese libro que nos enseñan a amarnos a todos de la misma manera. Y aquí podés ver la falla y la gran falla que tienen estos libros de autoestima, porque no todos, al no amarnos de la misma manera y a tener esta construcción muy particular, deja por fuera algo muy importante de la persona y tiene que ver con todo lo que se fue construyendo, como los afectos, los vínculos, la manera de pensarse, la manera de percibirse, el contexto en el que está cada persona. Es por eso que decimos que esta dimensión social es importantísimo para poder entender qué es lo que nos está pasando. Recién decía la psicóloga Mariel que antes era la cultura del emo, que parecía que se permitía expresar un poco más la negatividad, la tristeza, todas las emociones que también son válidas. Pero ahora, en este contexto social, solamente es válido expresar cosas positivas, todo lo bueno, y todo resumido en frases, ¿verdad? Como quiérete, ámate, y la persona que no está dentro de esta forma externa, es la persona que sufre, y sufre doblemente, porque sufre la dificultad de quererse, y sufre la otra dificultad de no quererse como debería supuestamente quererse. Entonces ahí está, me parece, como uno de los dilemas más importantes de este contexto, porque al no permitir que se generen otro tipo de emociones, lo que pasa es que la persona no puede conectar con lo que verdaderamente siente. Uh-huh. Y al no conectar con esas emociones, y es poco probable que le dé trámite, sino que está superponiendo capas de positividad como una forma de defensa, y no como un proceso interno más saludable que lleve a reparar eso que fue dañado en algún momento.
Y con esto te quiero dar un ejemplo que para mí es muy gráfico, y de hecho este ejemplo siempre les doy a mis pacientes, y es por ejemplo una casa, que estructuralmente la casa está muy débil, los cimientos están como mal puestos, las paredes están fisuradas, y eso sería como las cuestiones internas, tal vez como los problemas o las dificultades que siente la persona o los conflictos. Ahora, si uno decide pintar sobre las paredes y poner muy bonita la casa, Sí. se verá linda, ¿verdad? Pero lo estructural no fue resuelto. Y si lo estructural no se resuelve, viene un vientito o viene una lluvia y empieza a entrar agua, se empiezan a fisurar las paredes, se empieza a venir abajo la casa. Bueno, entonces ese tipo de imagen me parece para mí muy importante, porque sí representa justamente eso, como el arreglo exterior para que se vea todo muy bonito desde afuera, pero desde lo interior está todo debilitado, está todo como muy fisurado. Es por eso que es importante atender justamente las emociones internas. Qué importante lo que mencionas, psicólogo Guillermo, porque sí es cierto, ¿no? Y esto pasa sobre todo en las redes sociales. Muestras una parte muy bonita, una parte de felicidad, de perfección, pero realmente qué es todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando. Sí, vamos a ir a la pausa. Psicóloga Mariel, ¿quién nos enseña a amarnos o cómo aprendemos a amarnos o a odiarnos? Bueno, Cari, empezando porque ya nos empezamos a constituir internamente, prácticamente, yo diría que hasta desde antes de nacer, ¿sí? En las circunstancias en las que fuimos concebidos y cómo nuestros padres fueron pensando acerca de nosotros durante la gestación y nuestro primer día fuera de la panza de mamá y en la tierra, pues ya hubo unos brazos que nos sostuvieron, esos brazos que pudieron haber sido de mamá o de nuestro primer cuidador, que también tenía todo un mundo emocional y una percepción sobre sí mismo. El ser sostenidos en brazos, el ser acariciados, hay muchas cuestiones que fueron construyendo pues esa estima o ese valor, nuestro, por así decir, como nuestro sentido de existir en el mundo, ¿no? En tanto alguien nos veía, nos acariciaban, se acercaba a nosotros, nos daba de comer, pues eso iba formulando nuestro sentido de existir. Y posteriormente, durante los primeros años, nuestra primera infancia en la crianza, pues hay que pensar en cómo era el diálogo, la comunicación en casa, porque no solamente los espejos colgados en la pared han reflejado una imagen, sino también la forma en la que esas figuras importantes nos veían. Sí. ¿Sí? Entonces, si había muchas críticas, mucha exigencia, poco espacio para el reconocimiento, o si había reconocimiento, había una forma constructiva de resolver pues nuestros errores como niños, ¿no? Que íbamos aprendiendo, íbamos madurando, pues eso ya va formulando en el niño una idea de sí mismo, ¿sí? Qué tanto éramos atendidos o no a nuestras demandas, no solamente fisiológicas, sino también internas. Un niño o una niña a la cual le prestaron poca atención, pues también es probablemente un ser humano que va a ir creciendo con la idea de que no es importante, de que no lo miran, o de que lo que hace no está bien, o que siempre falla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y después, por supuesto, la sociedad empieza a hacer ese espejo, ¿no? Los amiguitos en la escuela, los maestros, pero es cierto también que la base de todo eso es la casa. Es esas primeras relaciones con nuestros primeros cuidadores son la base de todo eso. Después se van sumando experiencias que tienen que ver con lo social, ¿sí? El amor propio o el no quererse de repente también puede estar muy influenciado ya en la vida adulta, o sea, no es una cosa como estática, Sí. ¿sí? Hay que considerar tanto a la persona como sus circunstancias.
¿sí? En realidad es muy complejo, porque hay gente, por ejemplo, que se puede sentir muy buena madre, ¿sí? Vamos a pensar en mujeres, ¿no?, que se sienten muy buenas siendo mamás, porque cuidan a los niños, porque se van desarrollando, pero a lo mejor en su autoestima, en relación a su imagen corporal, no se sienten bien, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de los matices entre amarse y odiarse, ¿no? Sí. O sea, la autoestima no es una sola instancia, sino que está compuesto por distintos núcleos. Y hay núcleos mucho más fortalecidos y otros que están menos. Y pues tiene que ver con las experiencias, porque aún también el autoestima se va reforzando, se va debilitando en la vida adulta, aunque ya haya una base importante. Entonces, por ejemplo, una pareja que no mira a su mujer, que no la abraza, que no tiene gestos de cariño, y a lo mejor ella puede ir construyendo la idea de que eso se debe a su físico o a su forma de ser, a que no es suficiente en tal cosa o en otra. Entonces uno va construyendo ideas de cómo el otro lo ve, y tiene que ver pues con las experiencias básicamente. Entonces es ahí como se va construyendo, y por ahí alguien puede decir, bueno, pero pues yo no me gusto del todo, no me siento bien conmigo misma, no me siento bien conmigo mismo, eso me encierra a veces en casa, no me deja tomar decisiones, porque también pues está la profundidad y la gravedad, ¿no?, entre el amarse y el odiarse. Entonces, ¿puedo yo cambiar esto? ¿Puedo reconstruir, primero deconstruir y luego reconstruir mi autoestima? Sí se puede, pero bueno, requiere también de un espacio para poder hacerlo, ¿sí? Que puede ser la terapia y así. No, definitivamente estas, como lo decíamos hace rato, estos estímulos, estas redes sociales que hoy están invitando a exigir o a la exigencia de amarnos, y en dónde queda el tiempo para construir hacerlo, ¿no? Sí, claro. Ese es, pues de pensar, ¿no? Todo lo que nos menciona psicóloga Mariel, porque, pues, de verdad es algo importante esto de la autoestima, y pues realmente no podemos ya como adultos controlar lo que pasó en el pasado. Entonces, válgase la redundancia. O sea, no podemos controlar lo que pasó en nuestra crianza, con nuestros padres, pero pues sí somos dueños del ahora, ¿no? Del presente y de lo que vamos a hacer con nuestro futuro. Sí, sí, quizás es importante saberlo, más no clavarse en ello, ¿no? Sí, claro. Es importante saberlo para conocer de dónde viene, pues, el afecto hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué es de esta manera o por qué es de la otra y por qué no es de esta otra manera? Es simplemente una forma de informarnos, pero también para poder saber qué podemos hacer para mejorar esa relación si es que estamos deseando hacerlo. Sí, y sobre todo eso, ¿cuáles podrían ser algunas señales de que te odias o de que no te estás amando como deberías amarte a ti mismo? Sí, bueno, las señales van desde lo más leve hasta lo más, digamos, como grave, pero me gustaría hablar sobre todo de cuando ya es algo extremo. Si estamos hablando de extremos entre amarse y odiarse, pues cuando realmente no estamos siendo como muy compasivos o muy amorosos con nosotros mismos. No sé si has escuchado el término diálogo interno. Sí, claro. Sí, que tiene que ver con la forma en la cual nos hablamos o pensamos sobre nosotros mismos. Sí. Entonces hay que prestar mucha atención en qué nos vamos diciendo en el día a día, ¿sí? Alguien puede decir, no, yo no me digo nada. No, hay que prestar atención, ¿sí? Porque todo el tiempo estamos como pensando, revalorando qué hicimos, qué no hicimos, a lo mejor no de una manera consciente, a veces es un poco más inconsciente, pero hay que traerlo un poco a la atención, a la conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo me hablo, por ejemplo, cuando algo no me sale bien? O cuando fallo en algo, o cuando algo me sale bien. Sí. O, por ejemplo, ¿cómo recibo un elogio de alguien? Ay, qué bonita te ves. Sí, lo dices porque me quieres. Uh-huh. ¿No? O, oye, te veo más contenta, veo que, no sé, si ese plan de alimentación va funcionando, te veo un poco más delgada, ¿no? Dice, ay, no,
O sea, ¿cómo vamos recibiendo eso? O sí, gracias, o estoy trabajando en ello. Y no solamente cómo lo recibimos y qué contestamos, sino también qué sentimos. Vergüenza o gusto, o eso sí refuerza nuestra autoestima. Entonces, lo primero es eso, cómo nos hablamos y cómo recibimos lo que los otros nos dicen. ¿Sí? Y entonces esto, pues es que es como una cadenita, ¿no? Es pues como podríamos decir por ahí el cuento de nunca acabar, de qué manera te estás hablando y cómo sigue siendo tu voz interna, y entonces alguien te critica y te da para abajo. Si tú a ti mismo te criticas, ahora imagínate cómo recibes los comentarios negativos de los demás, ¿no? Sí, exacto. Entonces ve cómo tú dices esta cadenita que va uniendo una cosa con la otra, y es así. En casos quizá más graves, uno va evitando reunirse con amigos o salir a la calle por temor a lo que piensen de nosotros, o porque hay alguna cuestión que consideramos un defecto físico que nos pone muy inseguros, ¿sí? Entonces no me expongo a ciertas situaciones, voy evitando. O por ejemplo, cuando sé que le gusto a alguien y a mí me gusta, en vez de ver qué puede pasar, me empiezo a esconder, me pongo mucho más tímido, me estoy comparando constantemente con otras personas, siempre pienso que otros son mejor. Sí, Todos esos son indicadores de que la relación con uno mismo no está en su mejor momento, sí. Aquí en Polémica de XEU, la UD de Veracruz, ¿te amas o te odias? Señales o signos, síntomas de que sí realmente tenemos una buena relación con nosotros mismos. Psicólogo Guillermo Omar. Claro que sí, Cari. Creo que el síntoma o el indicador como mejor para evaluar si uno mismo se quiere y tiene una estima estable, está relacionado con la honestidad que tiene cada uno para con su persona. Es decir, si uno se engaña o no con lo que va viviendo. Es decir, por ejemplo, si yo me relaciono con alguien y me siento rechazado por esa persona y automáticamente empiezo a justificar a esa persona de por qué me rechazó, de que tengo algo malo, de que nunca voy a gustarle a nadie. Bueno, ese sería un indicador negativo, ¿sí? Y además fíjate que en eso, justamente en esa situación, la honestidad es la que falla, porque realmente uno puede no agradarle a otra persona, pero no es que no le vamos a agradar a todo el mundo. Y si eso pasara, sí es importante preguntarse qué es lo que uno está haciendo. Entonces la honestidad para con uno mismo es fundamental. Y en ese sentido, los pensamientos, o sea, empezar a indagar si los pensamientos que tenemos hacia nosotros mismos son más positivos o más negativos. En el caso, por ejemplo, de un indicador muy positivo, es no me castigo y no me critico intensamente cuando hago algo mal. Sí. Algo me salió mal y está bien. No pasa nada, ¿no? Cualquiera se puede equivocar y aprender de ese error está bien. Pero ahora si queda solamente en la crítica y me castigo porque siempre las cosas me salen mal y lo llevo al extremo, ¿sí? Entonces ese ya es un indicador negativo. Asumo retos alcanzables, ¿sí? Eso también es un indicador de salud, es decir, retos reales. Entonces, cuando uno se pone metas y expectativas que realmente puede llegar y planificar y alcanzarlas y compartirlas con otras personas, eso es saludable. Y te cuento algo que también es muy importante. Nosotros, a los psicólogos, por lo menos en Argentina, nos enseñan primero lo patológico para medir la salud. O sea, decimos que primero vemos la parte negativa y decimos que todo lo opuesto es positivo. Por eso es que también me está costando un poco como identificar los factores estos positivos o los indicadores saludables para una persona que se quiere. Una persona que se gusta y se acepta tal cual es físicamente. Que esto no quiere decir que se gusta el 100%,
Pero, bueno, a pesar de los defectos o de lo que uno puede percibir como defecto, puede a pesar de eso llevarlos con dignidad y lo puede llevar con alegría, inclusive puede reírse de esos defectos. O sea, siempre tiene que haber una conexión honesta para con uno mismo. Otro indicador que me parece también muy importante es sonreírles a otra persona o sentirse felices cuando a otras personas le va bien. Entonces disfrutar que otras personas pueden llegar a sus objetivos, inclusive ayudarlas a hacerlo, a lograrlo, me parece un indicador también muy positivo. Como te dije anteriormente, reconocer los errores con humildad es fundamental porque esto permite tener la posibilidad de cambiar. Y algo también importante es saber cuándo rendirse. Eso también. O sea, decir, bueno, esto no va más, esto no funciona, ya traté de muchas maneras y bueno, lo dejo ir porque no funciona, no es para mí, no puedo hacerlo y eso está bien. Sí, quizás no es el momento, tal vez no es la situación, tal vez no es el momento evolutivo para hacerlo y bueno, no pasa nada, se puede hacer otra cosa, sí, o se puede transformar eso en algo distinto. Y el octavo que me parece también muy importante es esto de no sufrir por amores indignos, es decir, esos amores que apreciamos o queremos o idealizamos y son amores que no nos permiten crecer, son amores que no nos permiten disfrutar de nuestra propia persona y no nos permiten madurar. Bueno, ese es un indicador positivo. No sufrir por esa clase de amores es también un indicador de salud emocional o de amor propio más estable. Sí, vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. ¿Usted amas o te odias? ¿Cuáles pueden ser estas señales? ¿Cómo son ustedes con ustedes mismos? ¿Se juzgan demasiado? ¿Se exigen mucho? ¿Se critican? ¿Por qué aprendimos a odiarnos? Y pues sobre todo lo más importante es cómo aprender a amarnos a nosotros mismos. Si hemos detectado durante el programa el día de hoy que las señales pues indican todo lo contrario, ¿no? Psicóloga Mariel Ortiz. Muy buena pregunta, Cari, y yo empezaría diciendo, así como mencionábamos en el principio del programa, que no hay una sola fórmula y nadie más puede venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Existen espacios como este programa, por ejemplo, que nos ayudan a reflexionar y preguntarnos qué es lo que podemos hacer, pero nadie mejor que nosotros para preguntarnos cómo me puedo ayudar. Entonces, lo primero sería pensar que sí hay formas de mejorar la relación contigo mismo o contigo misma. Las hay. A veces las sabemos, otras veces no, otras veces hay que irlas a descubrir quizá con un psicólogo que nos ayude, nos guíe, identificar qué es lo que no nos hace sentir bien, ¿sí? Creo que eso también lo podemos enlistar. Por ejemplo, pasarme horas en Instagram o en Facebook viendo los perfiles de las personas que considero que tienen una vida perfecta, ¿sí? O compararme, o, por ejemplo, estar cerca de personas que hablan de cosas que a mí me hacen sentir mal sobre mí mismo, sobre mí misma, o estar rodeada de gente que me critica. Sí, aguas con esas falsas amistades, porque pueden hacer mucho daño. Es muy importante identificarlas, Cari, porque también, como dijimos, si bien depende también de uno el sentirse mejor, pues también tiene que ver con quienes tenemos alrededor. Reconocernos más, criticarnos un poco menos, quizá también probar no exigirnos tanto, escucharnos más, preguntarnos ¿qué me pasa? ¿Por qué será que se me están olvidando tanto las cosas? Estoy más distraída, en vez de decir, ya estás distraída, ya ves, por eso nunca te salen bien las cosas. ¿Qué diferencia, no? Sí. Preguntar en vez de juzgar, eso puede ayudar mucho. Por supuesto también, y esa herramienta la decía yo hace rato, que si sentimos que no podemos solos, pues vale la pena probar una terapia para empezar ese camino de autoconocimiento y, ¿por qué no?, mejorar nuestra autoestima.
Sí, esto que mencionas es muy importante. Entonces, en el momento en el que tú ya sientes que no te sientes bien contigo mismo, busca ayuda. Y la ayuda no viene de las influencers de Instagram y muchas veces no viene ni de esas amigas que no te llaman o que te critican a tus espaldas o que hacen otros grupitos de WhatsApp por otro lado para excluirte a ti. O sea, se me ocurren muchísimas cosas o de actitudes negativas, incluso hasta de tu propia familia, ¿no? Porque también de repente te topas con adultos, tanto hombres como mujeres, que siguen teniendo como a su mamá o a su papá de mejores amigos porque no tienen otras amistades. No sé, se me ocurren tantísimas cosas. Sí, pero sobre todo, resumiendo lo que dices, es con quiénes nos estamos vinculando también, quiénes son nuestros espejos internos, ¿no? Claro, esa pareja que probablemente no te tome en cuenta, no te tome en consideración y muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, principalmente hay que estar pendientes de eso y empezar a hacer, ¿sí? A hacer cosas por sentirnos un poco mejor, de repente un mimo para uno mismo, el ir incluyendo en el día a día actividades que realmente disfrutamos en la medida de que eso sea posible. A veces también la baja autoestima se va reforzando tal vez por un jefe que es muy regañón, muy criticón, entonces quizá dejar de entregarle a otros el estima que tenemos hacia nosotros mismos. A veces ese jefe en realidad o esa persona en realidad solo está descargando en nosotros sus frustraciones, ¿no? No es justificable, obviamente, pero si algo podemos hacer con nosotros mismos es empezar a pensar distinto también. Sí. Sí, pero entonces este pensamiento no se cura mágicamente. No. Eso también es muy importante decirlo, porque dentro de la cultura hiperpositivismo, con estos mensajes de ámate ya, deja el pasado atrás, suelta, que parecen más mandatos y imposiciones, pues también se nos vende la idea de que es inmediato, ¿no? Entonces de repente un día suelta a alguien, o de repente uno suelta todo, o de repente uno se ama, ¿no? En realidad lo que va pasando es que uno va construyendo esas posibilidades, pero en la medida también que se vaya conociendo. Por eso los psicólogos idealmente no deberíamos de imponer al paciente qué hacer, sino que él mismo vaya descubriendo qué le va mejor. Porque la fórmula la tiene cada uno, no hay una fórmula básica para todos. Y esto sí es posible, pero con terapia. Sí, idealmente con terapia, porque bueno, son espacios de autoconocimiento sin ser juzgados, ¿no? De repente ahí a lo mejor los amigos suyos, otra vez volviste con el ex, qué tonta, etcétera, y bueno, no te están preguntando, bueno, pero ¿por qué será que hiciste eso? ¿Qué te está pasando? ¿Realmente te hace feliz? Como haría un terapeuta que te pregunta, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces es muy importante identificar cuáles son nuestros estímulos diarios. Podemos reducir, por ejemplo, el uso de redes sociales que nos resulten como dañinas o tóxicas, como dicen ahora, ¿no? Y yo he visto pacientes que se les recomienda eso, que mejoran mucho, porque entonces dejan de estarse comparando con esos ideales que se venden en esos medios, y entonces empiezan a tener una relación más directa consigo mismo. Sí, pues muchas gracias, psicóloga Mariel, por acompañarnos en este día en el programa, muy interesante. ¿A dónde podemos comunicarnos? Claro que sí, Cari, me encuentran en Facebook como Mariel Ortiz Psicóloga. Ahí estoy siempre compartiendo contenido que yo pienso que ayuda mucho a reflexionar. Y también estoy en Instagram como psic.ortiz. Y me encuentran en el 2292-1387-89. Ahí por WhatsApp me pueden contactar. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a escuchar ahora el mensaje final y conclusiones, aproximadamente 4 minutos para el comentario final del psicólogo Guillermo Omar. ¿Te amas o te odias, psicólogo Guillermo? Claro que sí, Cari. La vida no es blanco y negro, no es que alguien tiene solamente dos posibilidades, o amarse o odiarse. Siempre hay términos medios, también hay grises, y es importante conectar con esos grises o esos matices emocionales, porque es ahí donde podemos encontrar muchas de las respuestas de lo que nos está pasando.
Y es ahí donde el espacio de terapia es fundamental y clave para que cada uno encuentre su propia respuesta y hacia este amor que fue construyendo durante la niñez o mucho antes de nacer, y ese es este amor que no está dado de una vez para siempre. Es decir, así como el amor propio es algo dinámico y algo que se fue construyendo y que tiene su efecto en el presente, también es importante decir que el odio hacia uno mismo también es una construcción. Es decir, uno no nace odiándose, sino que lo va aprendiendo a través de esta relación con los otros, con sus padres, con sus amigos, y a través de la conducta, a través de lo que uno va haciendo día a día, va reforzando toda esta idea de odio hacia uno mismo, ¿sí? Entonces, empezar a identificar es el primer paso para poder cambiar, pero no es el único. Hay que hacer muchísimas otras cosas. Por ejemplo, la psicóloga Mariel dijo algunas recomendaciones que sirven, ayudan, pero también el trabajo de terapia es importante, también las relaciones son importantes, también trabajarlo, así como uno va al gimnasio para entrenar sus músculos y para sentirse más saludable, el amor propio también se lo puede ir entrenando. Algunas personas los tienen más fortalecidos, otras personas tienen menos herramientas, entonces ir identificando también qué herramientas tiene cada persona y cómo puede utilizar estas herramientas para que genere una sanación, para que genere una reparación de todo eso que cree que es. Y fíjate que digo que cree porque en esta construcción se genera esa imagen que genera este reflejo que parece tan real y tan palpable que uno lo va viviendo como si fuera que es así. Uno no es solamente eso, es muchas cosas, y es importante conectar con las otras cosas que son positivas y son constructivas para generar una sanación y una evolución y un crecimiento. Sí, esto que mencionas es sumamente esencial, poder crecer y no quedarnos estancados en lo que esté pasando, ¿no? Si realmente alguien se ha sentido identificado con lo que hemos platicado el día de hoy, pues todo tiene solución y siempre podemos mejorar y estar mejor. Así es, Cari, siempre está la posibilidad, siempre en cuando le demos un lugar y un espacio a esa posibilidad. No es un clic que se da de la nada, no es algo mágico, sino todo lo contrario, es algo que uno tiene que trabajar y tiene que darle ese tiempo, porque así como tardó todo un tiempo en construirse, reconstruir todo eso seguramente llevará su tiempo, llevará su esfuerzo, pero realmente vale la pena, porque cuando uno empieza a conectar con todas estas redes de emociones y de imágenes que se fueron tejiendo, y cada uno empieza a retejer todo esto, se genera transformaciones como realmente muy sanadoras, y la conexión con uno también genera ese efecto de bienestar, que es un bienestar que se sostiene en el tiempo y no se sostiene a partir de una imposición, sino todo lo contrario, viene desde un deseo de querer estar mejor, y bueno, por eso es que vale la pena intentar.